Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a esta sesión regional de la Academy, titulada Compartiendo y promoviendo el salario digno en América Latina. El papel de las empresas para abordar la pobreza laboral y promover el trabajo decente. Los objetivos de esta sesión serán, por un lado, entender el concepto de salario digno como un aspecto esencial del trabajo decente y su importancia para las empresas responsables. También destacar los incentivos que tienen las empresas para asegurarse de que sus empleados reciben este salario digno y, por supuesto, como todas nuestras sesiones, inspirar a las empresas para que tomen acciones para promover el salario digno entre sus trabajadores y también con sus cadenas de suministro. Soy Teresa Moldealba, soy la Senior Manager para América Latina y el Caribe del Pacto Global y les doy la bienvenida. Me gustaría invitar a Mauricio Bonilla, director ejecutivo de la Red del Pacto Global en México, a dar sus palabras de bienvenida. Mauricio. Muchas gracias, Teresa. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta sesión tan importante para la región. El papel de las empresas para abordar la pobreza laboral y promoviendo el salario digno en América Latina. Mi nombre es Mauricio Bonilla Padilla, director ejecutivo de Pacto Mundial México. Quiero comenzar agradeciendo la participación en esta sesión de Víctor Báez, secretario general adjunto de la Confederación Sindical Internacional, Daniel Baum, de Whitehead, fundador Fair Wage Network, Gustavo Pérez Berlanga, director de sustentabilidad de TOX, Grupo Restaurantero Gigante, Gladys Juárez, vicepresidenta de Recursos Humanos en Schneider Electric para México y Centroamérica, Maya Colombani, directora de sustentabilidad de L'Oréal Brasil, Ronald Sanabria, gerente senior de programas de IDH, de Sustainable Trade Initiative, Ana Carolina Pachi, gerente de alcance y compromiso de Pacto Global Brasil, mi colega Flavio Fuertes, director ejecutivo de Pacto Global Argentina, también a mi colega Mauricio López González, director ejecutivo de Pacto Global Colombia. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas alienta a las empresas a promover y a proporcionar un salario digno como un aspecto esencial del trabajo decente para garantizar que los trabajadores, sus familias y comunidades puedan vivir con dignidad. Abordar los salarios bajos no es solo un imperativo económico, sino también una responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. Garantizar salarios dignos no es filantropía, es la base para un negocio exitoso, sostenible y responsable. La OIT estima que 28 millones de latinoamericanos están en una situación de pobreza laboral debido a la pandemia. Una emergencia que dejará una tasa de desempleo del 11.1% en la región al cierre de 2021. También, de acuerdo a un nuevo estudio de la OIT, en 2020, 5 millones de personas cayeron en pobreza laboral como consecuencia de COVID-19. De esta forma, casi 30 millones de latinoamericanos, de los cuales 9 están en condiciones de pobreza extrema, tienen un empleo, pero no ganan lo suficiente para mantener a sus familias arriba de la línea de pobreza. América Latina y el Caribe experimentó la caída más grave en el número de horas trabajadas durante 2020. El reporte indica que aunque en la primera mitad de 2021 la región ha experimentado una recuperación sólida, en la que el porcentaje de horas laboradas perdidas se han reducido de 30 a 11%, América Latina continúa siendo la región más afectada del mundo. Durante este webinar, a través de intervenciones de líderes y un panel de expertos y expertas, destacaremos la importancia de que las empresas promuevan el trabajo decente en la región de América Latina y el Caribe y de que aseguren salarios dignos. La región se vio muy afectada por la pandemia de COVID-19, como se muestra en el último informe que mencioné de la OIT. Y los trabajadores con salarios bajos se vieron afectados de manera desproporcionada, lo que aumentó aún más las desigualdades y la pobreza. Compartiremos oportunidades también de participar en derechos humanos y laborales para empresas de la región, incluido, por ejemplo, el acelerador de ambición por los ODS, un acelerador que tiene una duración de 6 meses, que busca desafiar y apoyar a las empresas participantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el establecimiento de objetivos corporativos o empresariales ambiciosos y la aceleración de la integración de los ODS en la gestión empresarial. Este programa está dirigido por las redes locales y ofrece 10 objetivos, uno de los cuales es lograr la vida
del 100% de los empleados, independientemente de su situación laboral. Como parte de este programa acelerador, proporcionamos una hoja de ruta para alcanzar la ambición de salario digno, una guía de implementación sobre los pasos a seguir para implementar con éxito un programa de salario digno en el sistema empresarial de una empresa, con el objetivo de que todos los empleados o colaboradores reciban salarios y beneficios que sean suficientes para cubrir mucho más que sus necesidades básicas. Esta hoja de ruta está disponible ahora en español y en proceso de traducción también al portugués. Aprovechemos este webinar como un hito para inspirar la transformación de las empresas en Latinoamérica y marcar la pauta para un cambio en la generación de espacios laborales justos y equitativos. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por esas palabras de bienvenida y de introducción. Quiero indicar que la traducción va a estar disponible durante todo el webinar a portugués, así que aquí tienen las indicaciones de cómo acceder a esta traducción e interpretación simultánea. Me gustaría ahora llamar a la participación del señor Víctor Valls, secretario general adjunto del TUC, y queremos que nos dé el contexto sobre cuál es la situación en la región sobre el tema salarial y qué es el salario. Señor Víctor. Muchísimas gracias. Represento a la Confederación Sindical Internacional, como ya se dijo, es una confederación internacional de confederaciones nacionales de trabajadores y trabajadoras. Estamos en 163 países y representamos aproximadamente 200 millones de trabajadores y trabajadoras. Para nosotros es obvio que el tema de los salarios dignos son una prioridad para los sindicatos. Queremos destacar la necesidad de que las empresas consideren que los salarios dignos son parte de la responsabilidad empresarial de proteger los derechos humanos. O sea, un salario digno es, como ya se dijo, como dijo la persona que presentó este evento, es parte de los derechos humanos. Es imprescindible subrayar la importancia aquí de la participación del diálogo social y de la negociación colectiva. Un derecho que en América Latina es muy poco practicado en la gran mayoría de los países. Si nosotros vemos el índice de sindicatos y vemos que cuántos trabajadores y trabajadoras representan los sindicatos, y vemos que generalmente en la gran mayoría de los países, con excepción de Uruguay, Argentina y Brasil, la negociación colectiva es menor, alcanza un menor número de trabajadores y trabajadoras que los que están organizados. O sea que es importante subrayar que la negociación colectiva es muy importante para garantizar unos salarios dignos. Queremos reiterar también que las demandas de los sindicatos en torno a una regulación gubernamental no es casual. Quiero traer aquí, y ya que estoy hablando con este panel de Naciones Unidas del Pacto Global, quiero decir que una vez tuve en Chile un debate con una persona cercana a una de las entidades de Naciones Unidas que reconoció que las empresas que realmente están interesadas, las empresas multinacionales que realmente están interesadas en respetar y hacer respetar estas normas de cumplimiento voluntario son muy pocas, que alcanzan solamente un 2%, lo cual significaría que el 98% de las empresas transnacionales no tienen la voluntad de hacerlo. Por eso es que este tipo de eventos tiene una especial importancia. Los salarios mínimos, ustedes saben perfectamente que en muchos países ni siquiera se alcanzan los llamados salarios mínimos,
y mucho menos los salarios dignos. Los salarios deben basarse en el coste de la vida y desarrollarse a través de, por supuesto, de una estrecha participación de los sindicatos, de los trabajadores y trabajadoras, para poder, a través de un diálogo y a través de un acuerdo, ir estableciendo esos niveles y aplicarse el salario digno en forma efectiva. Esta reunión, como ya se dijo, llega en un momento crítico, ya que la promoción de salarios dignos es una cuestión urgente para América Latina, por todo lo que ya se dijo en la introducción: los niveles extremos de pobreza, los salarios bajos y estancados, la desigualdad rampante, tienen consecuencias devastadoras para los habitantes de la región y frenan el desarrollo económico. Y no solamente el desarrollo económico, sino que son muy negativos para los regímenes democráticos que tanto necesitamos en nuestra América. Los salarios mínimos inadecuados, o los salarios inadecuados, así como los altos niveles de incumplimiento, otra característica en América Latina, contribuyen a estas tendencias, junto con la falta de oportunidades de empleo adecuadas y la persistencia de la informalidad. La OIT ha calculado que en algunos países de la región, por ejemplo en Guatemala y Honduras, más del 50% de los trabajadores y trabajadoras cobran por debajo del salario mínimo legal, y por supuesto una proporción aún mayor de trabajadores y trabajadoras gana menos de lo necesario para llegar a fin de mes. La COVID y la pandemia no han hecho más que exacerbar la desesperación de lo que enfrentan los trabajadores, con más de 20 millones de puestos de trabajo perdidos en la región desde el comienzo de la pandemia. Hay que garantizar salarios dignos, y esta es una prioridad clave para los sindicatos, que hacen una campaña y negocian activamente para conseguir aumentos salariales a través de la negociación colectiva y la mejora de la normativa a nivel nacional, regional e internacional. Por ello, los sindicatos acogen con satisfacción los esfuerzos realizados y, por supuesto, dan la bienvenida a las empresas que promueven el cumplimiento o el ejercicio de estas negociaciones para salarios dignos, y las empresas que se comprometan a pagar salarios dignos en sus cadenas de suministro. Las empresas tienen la responsabilidad de pagar un salario digno que permita a los trabajadores y a sus familias una vida digna. Los salarios deben tener en cuenta, el costo de vida, la realidad, y las pruebas deben ser claras. Se ha demostrado que el aumento de los salarios impulsa la productividad. No es como tradicionalmente se ve en algunos países el argumento de que va en contra de la producción y de la acumulación de riqueza en los países. Al contrario, aumenta el consumo y refuerza la demanda agregada, contribuye a la formalización del trabajo e impulsa la economía al tiempo que reduce la desigualdad. Sin embargo, si bien existen claros argumentos empresariales para pagar salario digno, se trata ante todo de un derecho fundamental, y los gobiernos tienen la responsabilidad principal y general de garantizar la realización de estos derechos. Por eso es que nosotros decimos que las normas de cumplimiento voluntario no son suficientes, sino que también deben haber normas claras que deben ser respetadas por todos y por todas, para evitar también la competencia desleal de aquellas empresas que ni siquiera quieren pagar el salario mínimo, mucho menos un salario digno, y que se aprovechan de esa diferencia para hacer una competencia desleal contra las empresas que sí pretenden cumplir con los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, y ahora me gustaría llamar a Daniel von Whitehead, fundador de Fair Wage Network, quien nos va a dar también su visión sobre la región. Adelante, Daniel.
Sí, gracias Teresa. Buenos días a todos. Muy feliz de participar en este panel. Y como introducción, me gustaría aportar algunos elementos sobre el contexto mundial actual y por qué pone de relieve la necesidad de aplicar una política de salario digno. Y salario digno que se define como el salario que los trabajadores necesitan para cubrir las necesidades básicas de su familia. Entonces, ¿cuál es el contexto mundial actual? La diapositiva siguiente, por favor. Y aquí, como saben, si puede poner el slide siguiente, sí, muy bien. Y aquí, como saben, las tendencias salariales a nivel mundial son preocupantes. Lo dijo Mauricio, aumentos de los trabajadores que viven en la pobreza extrema, con menos de $3 al día. También el fenómeno de los working poor en los países desarrollados, también en Europa, en países como Alemania, Italia y España. También un problema de redistribución desigual de los frutos del crecimiento entre el capital y el trabajo. Y antes de la crisis actual, todas las organizaciones internacionales ya llamaban la atención sobre las crecientes desigualdades. Y también el Fondo Monetario Internacional, que es una institución financiera, destacó por la primera vez que el aumento de las desigualdades era un gran obstáculo para el desarrollo económico. Y aquí me gustaría destacar 3 lecciones de la crisis. Primero, lo que sabemos ahora es que la crisis no ha creado realmente nuevas fuentes de desigualdades, sino que ha exacerbado las desigualdades que ya existían. La segunda lección de la crisis es que las crecientes desigualdades se deben principalmente al mercado laboral y en particular al aumento de la desigualdad en los ingresos de mercado entre sectores, entre empresas pequeñas y más grandes y dentro de las empresas entre la parte superior y la inferior. En la crisis muchos trabajadores con una forma de contrato atípica perdieron su empleo o sufrieron importantes pérdidas de ingresos. Y aquí es interesante un estudio de la OIT en el slide siguiente, que la OIT hizo una distinción entre las desigualdades que se explican por lo que llamamos la renta primaria, que es la renta de mercado, y la renta disponible, que es lo que queda después de las políticas de redistribución del gobierno en términos de impuestos y también de prestaciones. Y claro que las políticas de redistribución ayudan a reducir las desigualdades de mercado, pero en el contexto actual no son suficientemente fuertes para limitarlas. En muchos países de América Latina, los impuestos y las transferencias reducen la desigualdad de mercado en menos de un 10%. Por lo tanto, es importante centrarse en la reducción de la desigualdad en el mercado laboral. Y obviamente, un programa que garantice el pago de un salario digno debería contribuir a alcanzar este objetivo. Y la tercera lección de la crisis, en el slide siguiente, es que las instituciones del mercado laboral, como los salarios mínimos y la negociación colectiva, no fueron suficientes para evitar esas pérdidas. Y eso se puede ilustrar en este gráfico que muestra que en todas las zonas geográficas del mundo, el salario digno, aquí en verde, está muy por encima de lo que sería la paridad con el salario mínimo legal. Lo que significa que el salario mínimo está por debajo del salario digno en casi todos los países. Y se puede ver la misma comparación en el slide siguiente para los países de América Latina, con una brecha particularmente grande en Venezuela, Brasil, México, donde el salario mínimo legal es inferior al 40% del salario digno.
Y todo esto explica en el slide siguiente por qué existe este llamamiento de la comunidad internacional a las empresas para que puedan contribuir a reducir este déficit. Y el aspecto positivo es que la comunidad empresarial respondió positivamente. Y muchas marcas anunciaron su compromiso de pagar un salario digno. Empresas como Unilever, L'Oréal, que son presentes aquí en este evento, y muchas otras. Y otra señal prometedora, estas marcas no solo se comprometen, sino que también siguen una estrategia de aplicación del salario digno. Y eso es una cosa nueva, que no había algunos años atrás. Y es lo que hacemos al Fair Wage Network. Ayudamos a las empresas a obtener los datos necesarios sobre los salarios dignos. A nivel nacional, cubrimos casi 200 países, pero también por regiones y ciudades, con más de 2.000 salarios dignos en nuestra base de datos en línea. Entonces, las empresas ahora tienen todos los benchmarks necesarios para implementar un salario digno en sus cadenas de suministro. Y también creo que es muy significativo que los inversores pidan ahora a las marcas que apliquen un salario digno. Y para concluir, no cabe duda de que el pago de un salario digno se ha convertido en la prioridad número 1 de los programas de sostenibilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Y ahora me gustaría invitarles a todos los que están participando en vivo a participar de una consulta, una pregunta que les queremos hacer. La vamos a subir a la pantalla y les vamos a pedir que voten. La pregunta es: ¿cuáles de los siguientes elementos tiene en cuenta en sus políticas salariales? Puede escoger más de una respuesta. Vemos que tenemos cumplimiento. Adelante, pueden empezar a contestar. Cumplimiento del salario mínimo, salario o ingreso digno, tiempo de trabajo, diálogo social y negociación colectiva, índices salariales y beneficios vinculados al rendimiento o la productividad, o no tengo políticas salariales, o en mi empresa no hay políticas salariales. Así que les damos 15 segundos para responder. Bueno, creo que podemos cerrar la consulta, la pregunta, y quizás proyectar el resultado. A ver si podemos ver el resultado. Bueno, aquí lo tenemos. El 70% de las personas que participaron, más del 50% de las personas participantes en este Academy Session están contestando a la pregunta y nos dicen el 70% cumplimiento del salario mínimo, salario e ingreso digno, el 55%, tiempo de trabajo. Bueno, creo que la buena noticia es que nos están diciendo que prácticamente todos tienen políticas salariales y hay beneficios vinculados y cumplimiento, por supuesto, del salario mínimo. Así que, bueno, entonces estamos compartiendo entre creyentes y ojalá lleguemos a unos cuantos que quieran aprender, ¿no?, sobre lo que ustedes están haciendo. Gracias por responder y por participar. Y ahora me gustaría pasar a la sesión que va a ser un debate moderado en el que la pregunta de base es ¿por qué las empresas deben centrarse en el salario digno y cuáles son los desafíos y las oportunidades para proporcionar y promover salarios dignos en América Latina?
Va a ser moderadora de esta sesión Ana Carolina Pachi, que es la SDG and Client Engagement Manager de la Red del Pacto Global de Brasil. Ana Carolina, te cedo la palabra. Gracias, Teresa. Hola a todos, es un placer estar acá con ustedes hoy. Salario digno es uno de los principales compromisos empresariales que estamos trabajando acá en el pacto desde el año pasado. Y para mí es una de las principales maneras que las empresas tienen para cambiar el juego, como decimos acá en Brasil, y para que puedan hacer algo significativo para las sociedades. Me gustó mucho de escuchar a Daniel hablando antes de mí, porque él dijo como no es una cuestión solo para los gobiernos, sino también una cuestión para las empresas. Y también Víctor nos dijo muy bien que eso no sirve solo para reducir las desigualdades, pero también para la economía. Entonces, estamos hablando de sostenibilidad, como crecer, ¿no?, económicamente, considerando esos impactos. Y eso es uno de los principales compromisos que las empresas pueden hacer. Hoy estoy muy contenta de estar acá, no solo por hablar de eso, pero también con empresas que son referencia en el tema y también con una organización que tiene herramientas para eso. Tengo el placer de estar con Gladys Juárez, que es la VP de Recursos Humanos en Schneider Electric de México y América Central. Schneider es una de las empresas que ya ha hecho un compromiso empresarial para el salario digno en sus operaciones y para la cadena. Y una otra empresa que ha hecho el mismo compromiso es L'Oréal, y acá hoy también tenemos Maya Colombani, que es directora de sostenibilidad en L'Oréal Brasil. Y como yo dije antes, vamos a tener también a Ronald Sanabria, que es gerente senior de programas en IDH, que es el Sustainable Trade Initiative, que está acá en América Latina apoyando a las empresas a trabajar con el tema. Y bueno, yo estoy acá en Brasil trabajando con eso desde el año pasado, como les dije antes, y eso es uno de los benchmarks que tenemos en una iniciativa global del pacto llamada Ambición para los ODS. Y la ambición para los ODS o SDG Ambition está proponiendo algunos compromisos para las empresas, compromisos esos que traducen la Agenda 2030 para las organizaciones. Entonces tenemos un compromiso de equidad de género, un otro de clima, un otro de transparencia y tenemos eso, de salario digno. Muchas empresas ya trabajan con el tema de trabajo decente, ¿no? Hemos visto acá que muchos de ustedes ya están trabajando en organizaciones que tienen compromiso con el salario mínimo, pero como hemos visto antes, el salario mínimo es muy distinto del salario digno. Salario digno es algo que permite a los empleados y a sus familias tener una vida digna, que es una cuestión de derechos humanos. Entonces, imaginen ustedes cómo sería el mundo si todas las empresas pudieran pagar un salario digno para los empleados, ¿no? Y eso se hace muy importante en el momento que estamos viviendo ahora, donde estamos saliendo del COVID, que no ha calzado las desigualdades, como Daniel nos dijo, pero ha exacerbado las cosas que ya estaban pasando antes, y en especial acá en América Latina, Latinoamérica. Pero para que podamos hablar más acerca de eso, del papel de las empresas y de todo lo que podemos hacer para cambiar eso, empiezo el panel con algunas preguntas a Gladys y Maya, pero antes solo recordarles que ustedes también pueden hacer preguntas y respuestas, pueden hacer preguntas acá en la parte de preguntas y respuestas, el Q&A. Ya recibí algunas y también les recuerdo que tenemos una traducción de portugués para español y de español para portugués. Entonces, Maya, que está con nosotros acá hoy, va a hablar en portugués, pero ustedes van a recibir la traducción. Y para mis amigos brasileiros que están acá, ustedes también tienen la opción de traducción para portugués. Entonces, empezando, ¿no? Vamos a escuchar cómo están haciendo las empresas trabajar con ese compromiso. Y me gustaría escuchar antes a Gladys.
Gladys, yo sé que Schneider Electric ha hecho ese compromiso, ¿no?, de pagar un salario digno para todos sus empleados en las operaciones y también en la cadena, ¿correcto? Eso es muy importante de empezarnos a hablar acá, porque grandes empresas tienen impacto no solo en las operaciones, pero también en la cadena. Entonces, si podrías hablar un poquito más acerca de eso y cómo es esa implementación acá en México, donde usted está, ¿no?, y en América Latina en general. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y sí, es correcto, Ana, en Schneider Electric hemos establecido estos compromisos a nivel global y tenemos básicamente dos compromisos de sostenibilidad relacionados con este tópico que establecimos del 2021 para el 2025. Y el primero de ellos es que el 100% de nuestros empleados deberán recibir como mínimo un salario digno para vivir. Y el segundo, que está relacionado con nuestra cadena de valor, es que el 100% de nuestros proveedores estratégicos dentro de nuestra cadena de valor proporcionen un trabajo decente y un salario digno a sus empleados. Nosotros comenzamos esta iniciativa desde el 2018, iniciamos trabajando con un asesor independiente para poder implementar este compromiso de un salario digno. Hicimos este proceso global analizando anualmente pues todos los niveles salariales, las prácticas laborales que teníamos en los diferentes países y cómo podíamos nosotros compararlos con lo establecido por nuestro vendor externo, nuestro asesor. Este análisis abarcó más de 60 países en Schneider, incluyendo, por supuesto, países de Latinoamérica. Y bueno, contentos de decir que esto cubre más del 99%, 99.5% más o menos, de lo que sería la huella de Schneider en el mundo. Hablando particularmente de lo que hacemos en México, Centroamérica, realmente estamos emulando el modelo global y tomando en consideración siempre pues, las prácticas locales. Pero básicamente nuestro modelo está enfocado en 4 pilares, podríamos decir. Uno que le llamamos gobernanza y política, donde tenemos que asegurarnos de que estamos alineados a nuestro modelo global, tenemos que revisar políticas, procedimientos, porque tenemos que asegurar que todo esté alineado con el salario digno. Cada año se establecen presupuestos a nivel de territorio en aquellos países donde todavía existe un gap. Hacemos anualmente esta revisión del gap, ajustes en los casos que aplique, y todo esto siempre en común acuerdo con nuestro asesor externo. Un punto también muy importante como parte de nuestro modelo es el tema del reporteo y el cumplimiento. Anualmente tenemos que reportar el progreso que estamos teniendo y somos auditados por un externo para asegurar que los resultados estén alineados con lo que tenemos como meta. Al mismo tiempo, pues tenemos que comunicar estos resultados tanto interna como externamente. Trabajamos también como último pilar el tema de concientización y educación, no solamente con los equipos de recursos humanos, sino también con nuestros gerentes, con nuestros empleados, de la importancia de poder dar a nuestros empleados arriba de lo que es un salario mínimo, un salario digno, que es realmente nuestra meta. Me da mucho gusto compartir con ustedes que en este último análisis que tuvimos del año pasado, tenemos el 99.5% de nuestros empleados están arriba de eso. Eso significa que solo el 0.5% están por debajo del salario digno calculado dependiendo de cada entidad. Obviamente hay países que tienen un gap un poco mayor, algunos lo tienen un poco más pequeño, pero en base a este análisis estamos contentos de decir que para el 2022 el 100% de nuestra población habrá alcanzado este nivel de salario digno. Ahora, en relación con lo que es nuestra red de proveedores, es importante comentar que también estamos trabajando, pues la importancia de tener un asesor externo, de verdad que es crítica porque nos ayudan muchísimo y a nosotros nos han ayudado mucho.
Entonces, hemos establecido algo que llamamos un programa de vigilancia, el cual está alineado con todo nuestro modelo global para asegurar que el 100% de nuestros proveedores estratégicos dentro de nuestra cadena de valor en el 2025 también estén proporcionando un salario digno a sus diferentes empleados. Entonces, también nuestros proveedores son auditados por nuestro asesor externo. Tenemos también nuestra cadena de valor, proveedores que tienen un grado de avance importante y hay otros que desafortunadamente por pandemia se vieron más impactados. Pero hablando con ellos, como es nuestras revisiones constantes, tenemos una confianza de que para el 2025 lograremos que también nuestra cadena de valor esté proporcionando un salario digno y pues poco a poco, con la suma del trabajo de cada uno de nosotros, pues podamos eliminar estas prácticas, digamos, no tan sanas, ¿no? Ah, perfecto, Gladys. Es muy bueno saber que ustedes trabajan con eso desde el 2018. Yo no sabía hace tiempo ya. Acá en el pacto empezamos el año pasado, pero algunas empresas ya están más avanzadas. Y también es bueno saber que ustedes tienen el compromiso para las operaciones hacia el 2022 y para la cadena hacia el 2025, ¿no? Porque es más difícil llegar a la cadena. Sí. Y bueno, L'Oréal también ha hecho un compromiso y también está trabajando hace un tiempo con el tema de salario digno. Por eso me gustaría escuchar a Maya, cómo L'Oréal está trabajando con eso, si los pasos son parecidos a Schneider Electric o no. Maya va a hablar en portugués ahora con nosotros y ustedes van a tener la traducción. Entonces, yo hago la pregunta también en portugués. Maya, a gente falou bastante sobre a importância do tema para a cadeia. De trabajar con la cadena. Quería oírla un poco sobre la dificultad, el grado de dificultad de trabajar dentro de la empresa y con la cadena. Y si también ustedes tienen metas y acciones separadas para el trabajo digno en estos momentos. Oh, gracias. Es un placer enorme estar aquí con ustedes. Eso salió tal vez sea de unos puntos más importantes en hablando de negocios y hablando social. Y quería agradecerle las palabras de nuestros aliados, porque de hecho, con esta pandemia, esa desigualdad social que ha creado un factor también que ha generado, porque cuando hablamos de cuestiones, entonces, como el tema de salario mínimo de una manera de restablecer esas desigualdades. Somos de hecho, estamos en una situación compleja, donde el sector público como privado tiene que asumir una responsabilidad de la sociedad. Estamos todos interconectados. No somos más individuales, no somos más, no somos juntos en el sector privado. Una empresa como L'Oréal, que tiene más de 5,000 colaboradores, que estamos en más de 50 países, que tenemos solamente un proveedor, no hay muchas cosas. Tenemos un poder gigante. Entonces, tenemos más de 1,5 millones de consumidores, 1,000 millones. Ese poder también significa deber. Nosotros no podemos funcionar si no vemos la calidad social y digna. Entonces, el L'Oréal se está involucrando con mucha fuerza con el tema del salario mínimo, porque el salario mínimo no es suficiente. No es suficiente para tener una dignidad humana. En una sociedad que funciona, en una sociedad sin desigualdades sociales. Y el círculo virtuoso para la sociedad, para la humanidad y para el negocio. Cuando usted promueve el salario digno, usted atrae refuerzas las marcas, construye una sociedad más positiva y usted hace poder
fluir las riquezas en L'Oréal es detalle estratégico. Es uno de nuestros mayores compromisos. Nosotros nos hemos comprometido a pagar un salario mínimo para nuestros colaboradores. Yo quería felicitar a Schneider Electric por lo que están haciendo, el trabajo increíble, y también vamos a lograr también hasta nuestro 100% de nuestros colaboradores, que ya estamos en más de 50 países, y para tener un salario digno. En enero de 2022 en Brasil somos ya el 7% del salario digno para todos nuestros colaboradores. Y nosotros queremos ir más allá. Es que un mensaje también, entonces, ir más allá del más allá. Entonces, por ejemplo, licencia de maternidad 6 meses, seguro de vida, plan seguro de salud, que vayan para más de 2 personas. Cuando hablamos de maternidad, una maternidad inclusiva, pues, con las personas del movimiento LGBTQI, es decir, tener todas estas sintonías y que funcione realmente. Entonces, que sea un catalizador y que sea también una situación de bienestar social. Entonces, decir, ¿cuál es el papel de la cadena de valores? Nuestro compromiso, claramente, es 100% de nuestro compromiso, sea la empresa y los suministradores, aplicando un salario digno en toda la empresa. Imagínense en la cantidad de suministradores que nosotros tenemos. Entonces, nosotros vamos a promover y financiando y dirigiendo este seguimiento. Nosotros vamos a multiplicar nuestro poder para acelerar esa transformación también. Creo que hasta aquí el mayor poder de cambio es cuando una empresa pueda establecer que la norma es un salario digno, porque va muy rápido. Hoy, por ejemplo, en L'Oréal tenemos una proximidad con nuestros suministradores, que nosotros llamamos como aliados. Entonces nosotros lo llamamos como una autoridad social. Tenemos una serie de certificaciones que tengan todos los detalles, toda la política, una política también de inclusión social. No es solamente salario digno, sino también incluir a las personas más vulnerables en la cadena. Además de eso, como yo hice, una fiscalización legislativa permanente para que tengamos siempre un salario en todos los suministradores. Que son, por ejemplo, nosotros también tenemos aliados mundiales que sean como nosotros, que nosotros realmente tenemos este camino juntos hasta el 100% del salario digno en el 2025. Entonces, miren el poder de unirse juntos, de tener la misión y de crear una sociedad más justa, más virtuosa, que sea para el negocio y para el ser humano. Entonces, simplemente yo diría que nuestro papel y nuestra responsabilidad de actuar como catalizador de cambios, y lo mínimo no es nunca suficiente, porque tenemos que construir una sociedad digna, una sociedad positiva, una sociedad que tenga una larga acción para todos y todas, y que tengan un salario digno también, que tenga la primera arma para luchar con la desigualdad regional. Le agradezco por poder compartir la L'Oréal con ustedes. El papel de las grandes empresas también inspirar a las otras. Y no es una cosa fácil, ¿no? Sabemos, salario digno es distinto del mínimo, es mucho mayor. Daniel nos enseñó antes que acá en Brasil hay una diferencia de 40% y en otros países de Latinoamérica también. No es fácil, pero es lo que tenemos que hacer si queremos incluir a las personas en la sociedad y si estamos trabajando con trabajo decente. No es tener una acción o un proyecto, es tener un compromiso muy ambicioso y muy claro como eso. Pero no es fácil, ¿no? Y me gustaría llamar a Ronald para participar acá de la discusión con nosotros, porque el IDH apoya a muchas empresas acá en sus trayectorias para el salario digno. Entonces, me gustaría de saber si hay algunas herramientas que pueden ayudar a las empresas, en especial esas que están acá en nuestro contexto,
y cuáles son algunas prácticas que puedes compartir con nosotros, Ronald. Yo sé que IDH trabaja también con algunos sectores acá en Latinoamérica, tal vez tengamos algunas personas que ya están en esos sectores y pueden conocer un poquito más, o entonces las cosas que son más amplias y pueden ser utilizadas para todos. Con muchísimo gusto, Ana Carolina, y es un placer estar con todos y todas ustedes hoy, verdaderamente honrados y agradecidos por la invitación de compartir, y honestamente, como ciudadano latinoamericano, muy orgulloso de que el Pacto Global ha traído este tema a la mesa hoy, tan importante para nuestra región. Felicitaciones a doña Gladys y a Maya por el trabajo que hacen en sus empresas, verdaderamente nos inspiran a todos. Como mencionó Ana Carolina, trabajo para IDH. IDH es el acrónimo en holandés de la Iniciativa de Comercio Sostenible. Es una fundación sin fines de lucro cuya casa matriz se encuentra en Holanda, pero trabajamos en más de 50 países gracias al apoyo de diferentes entidades gubernamentales, principalmente gobiernos europeos que proporcionan financiamiento para nuestras iniciativas. Existimos para poder avanzar iniciativas de sostenibilidad en cadenas de suministro justamente, y el tema de salarios dignos se ha convertido y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de nuestras iniciativas. Hoy en día estamos trabajando con más de 600 empresas de diferentes sectores, 12 sectores productivos diferentes, muchos de los cuales activos en nuestra región. Trabajamos en 50 países específicamente, y en algunos de estos países en paisajes productivos, 12 paisajes productivos. Por ejemplo, en América Latina, 2 regiones hermosas, Mato Grosso en Brasil y también la región de Huila y Magdalena en Colombia, trabajando en diferentes proyectos de sostenibilidad. En el 2019 decidimos sentarnos a la mesa y poder de alguna forma revisar el trabajo que veníamos haciendo en el tema de salarios dignos por más de una década, justamente para poder ayudarle a más empresas a avanzar en este tema. Es un tema en el que todos estamos aprendiendo cada día, y verdaderamente tenemos que hacer un esfuerzo por no reinventar la rueda, reinventar el agua caliente, ¿no? Sino más bien aprovechar las herramientas que ya están disponibles. Entonces, en el 2019 decidimos traer todas esas herramientas a la mesa y se creó la hoja de ruta o el roadmap en el tema de salarios dignos para apoyar empresas a poder avanzar en sus jornadas, en sus aventuras en el tema de salarios dignos. Y son verdaderamente 5 preguntas básicas, algunas de las cuales ya vi en el chat de preguntas y respuestas, entonces aprovecho de una vez para irlas respondiendo. Las preguntas que las empresas tienen es, bueno, ¿quién me ayuda y quién me dice cuál es el salario digno para la región en la que yo opero o la región de la cual me estoy proveyendo? Número 2, si ya conozco cuál es el salario digno, bueno, ¿cómo se compara? ¿Cuál es el desempeño que tiene mi empresa con respecto a ese salario digno? ¿Qué herramientas tengo para medir si estoy cerca o estoy lejos de esos salarios dignos? El tercer punto es cómo verifico esta información. ¿Cómo puedo yo auditar esta información para verificar que mis cálculos son adecuados y poder comunicarle eso a mis compradores o a mis proveedores? Y el cuarto punto es cómo aprovecho esta información para actuar. ¿Cómo hago para cerrar posibles brechas? ¿Qué tengo que hacer para poder cerrar brechas si existieran? ¿Y cómo aprendemos? La quinta pregunta, ¿cómo puedo aprender de otros? Esas 5 preguntas las tradujimos en los últimos 2 años en herramientas prácticas. Todas están disponibles en internet gratuitamente para que cualquier empresa, ya sea dentro de un sector productivo con el cual nosotros trabajamos o fuera de los sectores productivos con los que trabajamos, las puedan aprovechar. Creo que para América Latina hay 3 herramientas, o 4 podría decir yo, que son vitales y que me gustaría nada más resaltar hoy. La primera es un identificador de los benchmarks, como se le conoce en inglés, o los valores de referencia de salarios dignos. Es una herramienta que podemos entrar en línea, digitar nuestro país, nuestra región y determinar cuáles metodologías de cálculo de salario digno ya tienen valores para nuestra región.
Este proceso o este identificador de benchmarks tiene detrás un proceso de reconocimiento muy importante, porque hay múltiples metodologías y nuestra misión era poder guiar a las empresas a utilizar metodologías creíbles, transparentes, que están desarrollando estos valores. Una de las cuales es la metodología que don Daniel nos habló anteriormente, Daniel Van Whitehead, que es la metodología que desarrolló el Fair Wage Network para el tamaño típico de familia. También está la metodología Anchor, la metodología desarrollada por Wage Indicator. Pero bueno, ya mismo podemos entrar a Internet, digitar Brasil, Mato Grosso y saber cuáles metodologías tienen benchmarks disponibles para mi región. Esa es una herramienta importantísima. La segunda herramienta es la denominada matriz salarial. La matriz salarial es una herramienta que nos permite comparar nuestra remuneración actual con los salarios dignos en mi región o en mi país. Es una herramienta que se ha aplicado ya en varios sectores productivos, principalmente el sector agrícola, tan importante en nuestra región, con más de 500 usuarios, personas usuarias de esta herramienta, en sectores productivos como banano, café, aguacate, piña, té y otros. Así que una invitación cordial a que la utilicen. Para los colegas del sector de manufactura y servicios, estamos en este momento en un proceso de adaptación de esa herramienta para que también sea de utilidad para esos otros sectores. Y finalmente, dos herramientas más que quisiera mencionar es que el uso de la matriz salarial también le ayuda a las empresas a poder prepararse mejor para procesos de certificación de sostenibilidad. Hay muchos programas de certificación que ya usan esta herramienta como parte de sus requisitos de certificación. Por ejemplo, el programa de Rainforest Alliance, o como lo anunció la semana pasada, el programa de comercio justo, que utiliza esta misma herramienta para evitar dolores de cabeza y que uno nos pida una herramienta y otro nos pidan otros. Estamos utilizando la misma herramienta para poder demostrar avances en el tema de salarios dignos. Y para eso hay guías en nuestra página web para poder auditar el uso correcto de esta herramienta. Finalmente, tenemos un mecanismo de cofinanciamiento para que empresas interesadas en invertir en el tema de salarios dignos pueden optar por cofinanciamiento de nuestra organización, siempre y cuando estén dentro de uno de los sectores productivos con los que trabajamos. Y finalmente, un llamado a la acción que le abre las puertas a cualquier empresa que esté interesada en avanzar en el tema de salarios dignos y compartir experiencias con otras. Las señoras que me acompañan hoy en el panel, doña Maya y doña Gladys, sus empresas ya están adheridas a este llamado a la acción y una invitación cordial a que las demás empresas se nos unan. Luego del panel les voy a poner en el chat la página web donde pueden ver todas estas herramientas. Gracias, Ana Carolina. Gracias, Ronald. Hay muchas preguntas ya acá en el chat. Bueno. Quieren hablar con ustedes, pues, porque ya quieren conocer más las metodologías. Y si puedes también enviar los links, me parece que va a ser bueno. Y recuerdo a todos que vamos a tener un espacio después para preguntas y respuestas. Entonces, en 10 minutos ya empiezo a hacer las preguntas que ustedes están enviando acá en el chat y también en la parte de Q&A. Pero antes de eso, me gustaría saber un poquito más acerca de Schneider y de L'Oréal. Hay muchos pasos, ¿no?, para hacer el compromiso con el salario digno, y hay algunas cosas que deben ser hechas antes de tener el compromiso. Entonces, me gustaría saber un poquito de Gladys, ¿cuáles son los primeros pasos que una empresa tiene que hacer antes del compromiso y cuáles son las cosas que deben ser hechas después? Si puedes resumir para nosotros. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, definitivamente, antes de poder establecer tu compromiso, para nosotros lo primero es tener este diálogo interno con nuestro equipo de liderazgo para asegurar este compromiso. Si no viene de la alta dirección, será mucho más difícil tratar de tener compromisos a lo largo y más, bueno, en organizaciones como nosotras globales con más de 100,000 empleados. Si no parte de ahí, será muy difícil porque cada quien haría esfuerzos aislados. Entonces, ese es un primer paso. El segundo para nosotros muy importante, y lo comentaba hace un momento y después de
escuchar a Ronald, por supuesto, que confirma esto, el poder aliarte con un partner externo. Ellos tienen toda la información, las herramientas que nos van a hacer mucho más fácil el camino para saber, para establecer ese diagnóstico de en dónde estamos y qué nos hace falta para llegar a ese compromiso. Alinear todo lo que tiene que ver con nuestras políticas, procedimientos, cómo lo vas a comunicar de forma externa, todo esto es muy importante, pero algo que también no debemos de olvidar es la comunicación. Es muy importante, como a todos aquellos actores claves en todo este proceso, cómo los subes para que entiendan lo que queremos hacer, abracen el cambio y también te ayuden a seguir evolucionando. La definición clara de lo que es un salario digno es muy importante porque ya comentaba Ronald, las geografías son muy diferentes. Lo que puede aplicar en una puede ser que en la otra no. ¿Qué vas a considerar en un país puede no ser considerado en otra porque es parte de lo que aplica de acuerdo a las legislaciones y demás? ¿Cuál va a ser tu scope de empleados que van a aplicar en este programa digno? Y tener muy claro cuáles son todos aquellos elementos de tu remuneración. Después, cómo vas a hacer esa evaluación y cómo lo comparas y cómo vas a definir cada año o cada 6 meses, dependiendo de cómo lo defines, ir haciendo esos ajustes salariales en el tiempo. Creo que cuando ya tienes todo esto, ya puedes establecer tus metas de forma muy clara, comunicar tus compromisos. Creo que cuando lo haces no solo interno, sino también externo, esto le da más fuerza a lo que estás haciendo, porque al final de cuentas, también esto es una forma de ayudarnos a atraer más talento, también nos ayuda en temas de retención, pero también es branding para tu empresa, entonces te ayuda en diferentes aspectos. Cuando hablábamos del convencimiento de los líderes, decíamos, no empieces diciéndoles por qué sí, empieza diciéndoles qué pasaría si no lo hacemos y empezar un poco al revés es algo que creo que sería bueno para poder hacer. Establecer nuestros planes de acción con fechas, quién es responsable de qué, es súper importante. El tema de sensibilizar a los, no solamente decíamos al equipo de recursos humanos, sino a los managers de la importancia de por qué debemos de dar un salario digno. Al final, pues cada manager decide cuál es el salario que le va a dar a sus empleados con ciertos lineamientos que como recursos humanos damos, y por ello es muy importante que los líderes entiendan la importancia de ofrecer más allá de un salario digno, que es más nuestro objetivo, estar arriba de lo que es un salario digno para vivir. Entonces, el involucramiento y sensibilización de por qué hacer esto de toda la organización es muy crítica, y algo muy importante es que sí vayas monitoreando tu progreso. Me parece que si no pones indicadores y no lo vas monitoreando, de acuerdo a como lo hayas definido, como decía, trimestral, semestral, anual, cualquiera que sea tu sistema de rendición de cuentas, tienes que hacerlo para que no se te olvide y no sea una iniciativa más. Y por supuesto, el tema de incluir a tu cadena de suministro. Compañías globales como nosotros, pues tenemos un impacto realmente muy fuerte en muchos países, en muchos sectores, y nosotros y recomendamos muchísimo la importancia de extender este movimiento a toda tu cadena de suministro. O sea, no quedarnos solamente yo como compañía ya lo hice y estoy cumpliendo, porque en la medida que sumes a tu cadena de valor, el impacto que podemos hacer juntos será mayor. A medida que más marcas, organizaciones globales, locales nos sumemos en esto, iremos sumando cada día más empleados que estén ganando un salario mínimo, y cada día iremos impactando más vidas, y creo que si todos lo hacemos juntos, y aunque empecemos poco a poco, seguramente que la suma de todos, pues haremos que este mundo sea mejor, ¿no? Bueno, Noales, muchas gracias. Hay muchas cosas que deben ser hechas, pero el bueno es que algunas empresas ya empezaron a hacer
Entonces ya tenemos el roadmap, ¿no? Y les recuerdo a todos que el Pacto Global tiene una fact sheet acerca de salario digno para todos los funcionarios. Ya enviaron acá en el chat el link y allá ustedes pueden encontrar cuáles son los pasos que una empresa debe tomar antes de hacer el compromiso, después del compromiso, cuáles son las áreas dentro de la empresa que deben estar trabajando con eso, cuáles son las metas, las submetas y todo eso. Y allá nosotros traemos también algunas empresas que son benchmarks, como L'Oréal, ¿no? Entonces me gustaría de escuchar un poquito más de Maya, si tiene algún otro paso para agregar acá de lo que Gladys también ya ha dicho. Creo que tenemos muchos puntos comunes. Creo que tenemos puntos en común. Yo hablaría de 4 pesos. Por ejemplo, la empresa debe tener una cultura del bienestar del colaborador, un colaborador feliz que trabaja mucho mejor, una forma de retener el colaborador, de atraerlo, de trabajar en la productividad, de construir un negocio más fuerte. Sería colocar el ser humano en el corazón de la riqueza, que es un elemento fundamental. Porque es una cultura del bienestar, como primero, en el sentido de creación de valores. La segunda etapa, que es muy importante, que está a veces muy por encima de sus posibilidades. Gladys dijo algo muy importante, y yo estoy de acuerdo con ella, es una gran pregunta de la gobernanza. No, si no está la condición del CEO, del presidente, si él no está de acuerdo, no va a suceder. Sería el fin del debate. El director, el presidente, él tiene que saber por qué se hace eso y por qué. Entonces va a ser bien para el negocio. Pero cuando él está claro, usted tiene que también desmenuzar esa posibilidad, desmenuzar esos detalles. En el caso de L'Oréal, yo soy la directora de sustentabilidad, pero también de derechos humanos. Entonces, yo estoy aquí, estoy también trabajando en la parte de salario digno en Brasil, y es que acá hablamos también de gobernanza, y tenemos que establecer mis aliados, que son los recursos humanos, que tienen que ver con el departamento de salario digno, y también es nuestro aliado de negocio. Esta parte de gobernanza es muy importante. Entonces, cuando llegamos después, vamos a la parte de aplicación. La aplicación es muy sutil porque tener metas claras, oficializadas, comunicadas y compartidas con todos en el país, en los países, en nuestro país. En el caso de L'Oréal son 50 países. Entonces, tienen una gran complejidad. Y también hay una pregunta extremadamente estratégica. Solo escoger, o qué sería el salario digno, escoger una metodología de lo que sería lo justo para aplicarlo. Entonces, yo estoy extremadamente feliz que tengo a Daniel aquí, porque realmente es porque es un requerimiento, es profesionalismo, la obtención de datos, la generosidad de la aplicación de los salarios, la individualización de lo que es un salario mínimo digno al nivel regional, de la situación familiar, etcétera, que permite evaluar y valorar de cuál es la metodología correcta. Eso es lo yo que hablo de aplicación. Y el último punto, como ya se ha dicho, Gladys, una vez cuando estamos dentro de la casa, ¿cómo es que tenemos que hacerlo dentro de la casa para utilizarla para funcionar también fuera de la casa? El mayor impacto para nosotros en el 99% es fuera de casa. Consumidor, yo puedo decir con toda la humildad que tenemos un enorme desafío. Como una pequeña empresa va a aplicar los salarios dignos. ¿Cómo voy a inspirar a aplicar los salarios dignos sin presionar?
¿Cómo hacemos para que un pequeño aliado nuestro, socio, no sea una trampa donde el salario digno, que es tan justo para él, que lo fragiliza? Eso no quiere decir que no se puede hacer de un día para otro. No se puede hacer con presión. Tiene que hacerse con alianzas, con cariño, con acompañamiento, especialmente para los pequeños negocios, porque el riesgo es que la gran empresa, su gran empresa se torne conforme y alineada con un salario, dejando las pequeñas y medianas empresas hacia atrás. En que aquí es un desafío gigante y creo que es importante de entender ese desafío para no equivocarnos y para que no sea una trampa que excluya las empresas más frágiles, más pequeñas o medias y que no va a promover lo que debería promover, una oportunidad para todos, porque tenemos que tener paciencia, apoyo, y la empresa debe apoyar su suministrador, que sea también, no sea grande o pequeño, y que no va a ser fácil. Ronald, te doy 3 preguntas, pero una quiero que digas muy rápido qué es un salario digno, que preguntaron acá. Tal vez algunas personas llegaron después o aún no está muy claro para ellos. También Ramón González pregunta si los conceptos para salario mínimo, o acá vamos a decir también el digno, ¿no? Aplican igual para los trabajadores agropecuarios, y yo agrego acá también no solo para los agropecuarios, pero para los trabajadores de todos los sectores. Me parece importante también reforzar eso. Y hay una pregunta también de Lucy acá, que es ¿cómo se evalúa un salario digno? ¿Cuáles son los criterios claves? ¿Y cuáles son las soluciones más eficientes para concientizar la sociedad sobre el tema? Ok, con respecto a la primera pregunta, Ana Carolina, la definición de salario digno, porque sí sé que se mencionó al inicio en los expositores que nos introdujeron el tema, así que por favor, si alguno quiere complementar, adelante. Pero la definición de salario digno es el salario necesario para que una familia de tamaño típico en una región específica, en un país específico, pueda tener una vida digna. No solo recibir un salario mínimo, que como Daniel nos mencionó, generalmente está muy por debajo del salario digno, sino que un salario que le permita a esta familia vivir dignamente. La mayoría de las metodologías cubren aspectos asociados con vivienda, alimentación, educación, gastos para, ingresos para gastos imprevistos y también cuido de infantil y transporte, es decir, aquellos gastos que no son ni alimentación ni vivienda, que forman parte de nuestros costos de vida. Y en la mayoría de casos las metodologías lo calculan como un porcentaje del costo de vivienda o del costo de alimentación para estos adicionales. En una de las herramientas que les mencioné, la herramienta de identificador de benchmarks, que les puse ya el link en el chat, viene un resumen metodológico de las 4 metodologías que han sido reconocidas por nuestra organización y explica detalladamente cuáles son los pasos que estas metodologías siguen para poder llevarnos a tener valores de salarios dignos en nuestras regiones o países, además de un link, un enlace a las páginas web de estas metodologías en caso de que tengamos preguntas adicionales. Con respecto a la segunda pregunta, indiscutiblemente, Ana Carolina, no se trata nada más, se trata de trabajadores a todo nivel y de todo tipo de sector. Aquí no estamos hablando, bueno, la organización con la que trabajo se dedica principalmente a trabajar con el sector agropecuario y con el sector de textiles en algunos países. Pero eso no quiere decir que no veamos la necesidad de trabajar con otras organizaciones que también están apoyando el tema de salarios dignos en otros sectores productivos y que se incluya la totalidad de los trabajadores. Por ejemplo, la herramienta que les mencioné de la matriz salarial, aunque en realidad es una herramienta que los diferentes usuarios pueden poner la información que deseen, nuestra motivación es que las empresas incluyan todos los diferentes niveles dentro de la estructura organizativa de la empresa, dentro de la misma herramienta. Es decir, tener un panorama global de la fuerza de trabajo independiente del nivel jerárquico dentro del cual se ubiquen los diferentes puestos.
Y la última pregunta, teníamos una tercera, ¿verdad, Ana Carolina? Sí, que son las herramientas para el cálculo del salario digno, que ya has hablado un poquito antes. Exacto, no, y la organización que represento no calcula salarios dignos. Nosotros no somos investigadores como lo son, por ejemplo, las personas que están trabajando con Don Daniel o con las otras iniciativas que definen los cálculos de salarios dignos, pero nuestra función es poder conectar a las empresas con esas metodologías. Entonces, esta herramienta que les mencioné anteriormente, el identificador de benchmarks, les permite conocer un poco más sobre esas diferentes metodologías que existen. Hay otras que no están todavía reconocidas por este mecanismo y esperamos que las que se generen a futuro, sabemos que en este momento hay una metodología que se acaba de lanzar en Estados Unidos, por ejemplo, fuerte. No está todavía en el proceso de reconocimiento, pero va a entrar. Entonces, esperamos que a futuro regiones que no están cubiertas con datos sobre salarios dignos puedan ser cubiertas a través de otras metodologías debidamente reconocidas. Perfecto, Ronald. Y yo recuerdo a todos también que acá en el Pacto Global nosotros tenemos un fact sheet de salario digno, que es muy bueno para que ustedes puedan empezar con los pasos, pensar cuáles son las metas, cuáles son las acciones y integrar eso en el negocio. Y Maya, acá Adriana Caldana nos pregunta cuál es la metodología que L'Oréal utiliza para el cálculo de salario digno. Y también ella pregunta, y acá hay muchas preguntas de eso, ¿no? ¿Cuál es el salario digno para el país? Y sería buenísimo si podrías hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Porque el salario digno no es solo para el país, sino también para las regiones. Y ya te hago una otra pregunta, porque acá quieren saber también si hay como hacer un compromiso, como L'Oréal ha hecho, y también si el Pacto Global tiene una manera para que las empresas hagan el compromiso. Y ahora hablo un poquito en portugués. Maya, a L'Oréal es una de las empresas pioneras. Maya, L'Oréal es una de las empresas pioneras en la región que ha asumido el compromiso de salario digno. Sería muy bueno que usted hable de la importancia de hacer ese compromiso, considerando que es una empresa en las operaciones en la cadena, que a veces no son compromisos que no necesitan el mismo tiempo, son tiempos diferentes, y hablar un poco para nosotros de la metodología que ustedes están utilizando. Primero, yo diría que no tenemos acciones y compromisos de grandes empresas. Entonces, nosotros tenemos un compromiso que esté en nivel global y social, de convicción, de juntar las convicciones, la metodología que yo busco y realizo. Y tengo esa metodología presente que es WEDGE, que es la metodología que consideramos una de las más rigurosas, más completas realmente, y se basa con muchos datos a nivel de país, a nivel regional, que integra un número de personas por familia, es el costo alimentar, todo eso, como ya se ha explicado. Escogimos la metodología que consideramos como una de las más sólidas, una de las más rigurosas, una de las más generosas para establecer el salario digno. Entonces, para complementar el salario digno, por ejemplo, en Río de Janeiro, que no es lo mismo que en el Nordeste, que no es igual que el salario digno en México. Entonces, es por eso que la metodología es extremadamente fundamental, porque hablamos de un concepto único que se declina de una manera diferente hasta un nivel regional, un nivel individual, que es muy diferente, porque aquí tenemos que ver la composición familiar. Entonces, para componer esa metodología que utilizamos, además de eso, tenemos totalmente aliados, como por ejemplo, de la empresa del Pacto Global, de la coalición que lucha contra la pobreza internacional,
con coalición que integra nuestra cadena de valor es que la metodología es esa, la metodología más basada en datos científicos, más generosa y más estructurada que podemos aplicar en los 50 países y adaptar en las regiones de diferentes países. Que se llama Daniel, que está aquí, que estaba aquí desde el inicio de la conferencia. Creo que usted me hizo una pregunta que yo olvidé. No, era eso de la metodología y de por qué hacer el compromiso. Gracias. Digno a la productividad, y ya que estamos también ya casi en el fin, me gustaría saber por qué hacer un compromiso con salario digno en una empresa. Gladys, ¿está acá? ¿Me escuchas? Sí, gracias. Perdón. ¿Por qué hacer un compromiso de salario digno? La realidad es que tiene muchos beneficios para todos, no solamente como organización que te ayuda a tener, es parte de tu value proposition, porque a final de cuentas, cuando tú estás proporcionando estos beneficios a tus empleados, a nivel de negocio va a ser de un impacto muy importante en temas de atracción del talento, pero al mismo tiempo vas a tener a tus empleados con un nivel de engagement muy alto, porque como estás comunicándolo en los diferentes niveles organizacionales, pero también de forma externa, cuando nuestros empleados saben que nosotros hicimos este compromiso, ellos también tienen un gran sentimiento de orgullo de saber que la empresa está asegurándose que no solamente nosotros, sino también nuestra cadena de valor está dando este valor agregado para nuestros empleados. Entonces, como marca para los empleados, para el resultado también es bastante positivo. Cuando nosotros lo comunicamos con nuestros empleados de lo que estábamos haciendo, la verdad que fue muy bien recibido. Obviamente mucha gente no sabía que existía esto de salario digno y lo valoraron muchísimo. Entonces, el tener esta visión clara de lo que quieres lograr y de asegurar los pasos para llevarlo a cabo, pues al final de cuentas va a impactar muchas cosas, no solamente tu organización, sino también vas a impactar a tus comunidades. Perfecto, Gladys. Ya estamos casi en el fin. Aún tenemos algunas preguntas acá en el chat y también en el Q&A. Yo pido el apoyo de Gladys, de Maya, Ronald, también Daniel, que yo veo acá, si pueden contestar. Y después, si las preguntas aún no fueron respondidas, ustedes pueden enviarnos después. Y yo dejo acá también una invitación para que ustedes conozcan más acerca del salario digno. Para quien aún no está en el Pacto Global, pueda hablar con la red de su país. Acá en Brasil, por ejemplo, yo vi que hay algunas empresas brasileiras. Nos vamos a lanzar un movimiento para el salario digno en la próxima semana y vamos a tener algunas empresas líderes con nosotros, como Schneider Electric, L'Oreal y algunas otras, y vamos a apoyarlas a calcular el salario digno en las regiones, también hablar acerca de los pasos que deben ser hechos para que podamos alcanzar el salario digno para todos. Entonces, hago esa invitación no solo para las brasileiras, pero también para las empresas que están en otros países. Y como yo había dicho antes, estoy muy contenta de estar acá con ustedes hablando acerca de eso, porque para mí es una de las principales maneras de cambiar el mundo, las sociedades grandes, para las pequeñas, para todos los tipos de organizaciones. Y como dijo también antes Víctor en el inicio, no es una cuestión solo de reducción de desigualdades, pero también es una cuestión para el crecimiento económico de todos nosotros. Y muchas gracias. Les dejo ahora con Teresa.
para que podamos seguir. Y gracias a Gladys, Ronald y Maya por toda la conversa ahora y por todo lo que nos han enseñado. Muchas gracias, Ana Carolina, y todos los panelistas, porque realmente ha sido una discusión muy rica y quizás mi takeaway es que no es una conversación, sino que hablábamos de la realidad, ¿no? De cosas que ya están pasando, y eso pues nos llena de motivos a todos. Y quiero dar la palabra ahora a Gustavo Pérez, el director de sostenibilidad de TOPS, del grupo restaurantero gigante de México, quien nos va pues a dar una breve intervención, pero sobre todo para introducirnos el micrositio del Pacto Global de las Naciones Unidas relativo a salario digno. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Tere, y primero quiero felicitar a todos los panelistas y a la gente que ha participado en este evento extraordinario, ¿no? Los saludo con gusto a todos y a todas. Y en menos de 120 segundos les comparto algunos antecedentes de este evento, incluido el micrositio. En las plataformas de acción de la Oficina Central de Pacto Global en Nueva York hay un grupo de trabajo de empresas y derechos humanos que hizo un material relacionado con salario digno en las cadenas de suministro. El material se hizo en inglés. Se desarrolló un micrositio en internet dedicado a este tema. Cuando el material estuvo listo, el grupo empresarial en el que yo trabajo, nos ofrecimos a ayudar en la traducción al español y así poder ampliar la cobertura al mundo de habla hispana. Estuvo de acuerdo la Oficina Central de Nueva York, contratamos una traductora profesional y después esa traducción fue validada por diversas organizaciones, incluyendo la red española de Pacto Global. Les estoy poniendo en el chat el micrositio en español. Hay que hacer un registro previo. Lo interesante de este micrositio es que destaca lecciones aprendidas y mejores prácticas de empresas para abordar el tema. También da directrices sobre pasos concretos para aprovechar el tema de salario digno en sus organizaciones. Reconoce el papel de empresas y gobiernos. También brinda ejemplos de lo que se puede hacer y con los diferentes enfoques. Reconoce que hay una disparidad y desigualdad en América Latina y cómo las empresas en la región lo estamos atendiendo. Y les comparto, ¿no?, que en la cadena restaurantera que yo trabajo, generalmente fuera de México, en América Latina no tenemos presencia, aunque en México tenemos más de 30 millones de clientes, más de 7,000 colaboradores y 230 restaurantes. Y hemos mejorado significativamente los ingresos de pequeños productores, ¿no? Hay un proyecto de miel, mole, granola, chocolate, mermelada, café, etcétera. Y hay un proyecto específico de té en el centro del país que utilizaron este micrositio para generar y pagar condiciones de vida digna para sus trabajadores. Hay un estudio, y me refiero a México, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que determinó que el ingreso digno en zonas urbanas en México era de poco más de 20,000 pesos y en zonas rurales de 11,000, que son $1,000 y $550 les invito a utilizar la información contenida en este micrositio para construir un modelo, ¿no? Y acercarse a la Oficina de Naciones Unidas, que hay muchísimo material. Y sin más, le doy la palabra a mi colega y amigo Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Colombia, para que nos brinde las palabras de cierre del evento. Mauricio, gusto saludarte y el foro es tuyo. Gracias, Gustavo, y a todos quienes nos escuchan en la mañana de hoy. Mensajes muy concretos y claros. Primero, un gran enemigo del salario digno es la informalidad laboral. Allí hay que hacer un gran trabajo en América Latina por aumentar los niveles de formalización laboral. Segundo elemento, es importantísimo que hagamos benchmarking para conocer los estadios de salario digno en cada país y región. Tercer elemento supremamente importante,
si no hay compromiso de la alta dirección de la organización, va a ser muy difícil avanzar en los procesos de salario digno. 4. Hay que generar una dinámica de apropiación al interior de las organizaciones, de las empresas, para que este tema avance profunda y sostenidamente. 5. La comunicación es esencial. Y 6, a los pioneros que sigan siendo pioneros, porque el pionero siempre lucha más, el pionero se esfuerza más, el pionero se frustra más, pero el pionero al final merece todo nuestro aplauso. Y Pacto Global está allí para afianzar de que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de trabajo decente y crecimiento económico necesariamente pasa por un salario decente, al igual que nuestros 4 principios de Pacto Global, que todos ellos hablan, al final de cuentas, de estándares laborales para un trabajo decente. Entonces, feliz mañana para todos y muchísimas gracias porque este trabajo regional, desde las redes de Pacto Global y Global Compact, en la oficina central y con Teresa acá con nosotros, logrará seguir afianzando estos temas de una manera supremamente activa para que el sueño de la Agenda 2030 sea una verdadera realidad. Feliz tarde a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por esas palabras tan motivadoras de cierre. Terminamos aquí con la sesión de la Academy, esta primera sesión regional para América Latina, donde hemos podido ver el trabajo global, hemos podido ver el trabajo que hacemos a nivel regional y, lo más importante, el trabajo en el campo de las redes del Pacto Global. Contamos con 3.000 empresas en América Latina, con 14 redes alrededor de la región, así que les invito a que se comprometan con el tema del salario mínimo, a que tomen acción y a que trabajen con manos llenas junto a las redes del Pacto Global en América Latina. Muchas gracias y buenas tardes.